etapa de concurso son dos. Perdón, el concurso tiene dos etapas, la conciliación y la quiebra. Porque, pues, esta primera etapa, o en esta primera etapa, apenas se va a determinar si hay o no concurso mercantil. Vamos para fines didácticos, a considerar que el procedimiento mercantil perdón, de concurso mercantil consta de tres etapas, ¿de acuerdo? Insisto, para fines didácticos, que va a ser la etapa de visita, la etapa de conciliación y la etapa de quiebra. Los presupuestos de concurso mercantil propiamente están aquí, en la etapa de visita, ¿de acuerdo? Aquí están enumeradas el carácter, o de manera general, qué esperamos o qué ocurre en cada una de las etapas del concurso mercantil. No pierdan de vista esto, ¿de acuerdo? En la siguiente clase vamos a ver de manera ya detallada, con plazos y cómo hacerlo, etcétera. La etapa de visita, la etapa de conciliación, la etapa de quiebra, en las siguientes dos clases, pero no quiero que pierdan de vista esta brújula, este mapa. La etapa de visita, en la etapa de visita propiamente se da el juicio de concurso mercantil. Vamos a ver en la siguiente diapositiva esto a detalle. Y ocurre la visita del visitador al comerciante. ¿De acuerdo? En, en cada una de estas etapas hay una etapa, digamos, muy de proceso o de procedimiento, como lo vimos cuando revisamos los procedimientos mercantiles, pero también hay una etapa un poco más administrativa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la etapa de visita, lo concerniente a, propiamente dicho, lo jurisdiccional o lo judicial o lo que atañe al procedimiento mercantil, pues es el juicio de concurso mercantil, un juicio que inicia con una demanda o una solicitud. Hay eh, una notificación formal al IFECOM, si hay demandado, al demandado. Eh, hay una etapa de pruebas, una etapa de alegatos y termina con una sentencia, ¿de acuerdo? Entonces se cumple con prácticamente todos los requisitos. Una pretensión, un escrito que resiste esa pretensión o pretensión resistida, hay una litis, hay pruebas sobre esa litis, hay alegatos sobre los puntos de vista relacionados con la litis y hay una sentencia que decide la litis. ¿Cuál va a ser la litis? Pues si hay o no concurso mercantil. Vamos a ver esto a detalle en la siguiente diapositiva. Eso por la parte, les decía, totalmente judicial o jurisdiccional o de procedimiento mercantil. Está también la parte un poco más administrativa, un poco más técnica, mejor dicho. Y es eh, el visitador acudiendo a las oficinas del comerciante para revisar eh, principalmente estos cinco aspectos que ya veíamos, ¿no? Eh, lo va a visitar para percatarse cómo está atendiendo el comerciante su administración, su relación financiera o su desempeño en el sistema financiero mexicano, cómo cómo se está desenvolviendo en el juego económico o en el sistema económico en el cual participa, ¿de acuerdo? Cómo está atendiendo sus riesgos jurídicos y obviamente su contabilidad, ¿de acuerdo? El, en esta visita, el visitador pues le va a pedir al comerciante, lo vamos a ver qué documentos son los que se piden. Obviamente hay un formato o un acta de visita, hay un dictamen de la visita, documentos todos que llevan un formato ya establecido por el IFECOM. eh, y es prácticamente la opinión de experto o la opinión técnica. No es la única, puede haber más. Los acreedores o el mismo comerciante puede hacer llegar opiniones de expertos, opiniones técnicas, pero pues es la del visitador, la del especialista registrado ante el instituto
Federal de Especialistas en Concursos, perdón, Especialistas de Concursos Mercantiles, quien va a determinar o va a dictaminar si hay concurso o no. ¿De acuerdo con qué? Con los supuestos o los presupuestos del concurso que vamos a ver en esta clase. ¿De acuerdo? Pero vean cómo esto que les comento ahorita, que hay una parte como muy del procedimiento eh, mercantil o muy del procedimiento mercantil, muy jurídica, muy del proceso y una etapa muy técnica. De acuerdo, en muchas ocasiones ya en la práctica, pues esto llega a chocar bastante, ¿no? Y es común, pues desde el inicio, que el abogado muchas veces no se entiende con el contador, o el abogado no se entiende con el financiero, o con los administradores. eh, y gran parte del éxito de un concurso mercantil, que obviamente el éxito está aquí en la etapa de conciliación, pues es que todos trabajen juntos, o dicho de otra manera, pongan ese 20% que les corresponde, pensando en estos cinco rubros, para lograr que el comerciante sane, ¿de acuerdo? Si a una parte está fallando, que evidentemente pues, va a impactar a las otras cuatro, pero intentar que con las otras cuatro, o con las otras tres, o en conjunto todos, pero lograr ese 100%, ¿de acuerdo? Vean en la etapa de conciliación, que después de la visita, y obviamente si hay una sentencia de concurso mercantil y esta queda firme, pues habrá una etapa de conciliación donde por la parte de procedimiento mercantil o la parte jurisdiccional, la parte del juicio, digamos, eh, pues lo más relevante es que hay una vigilancia judicial sobre la administración de la empresa. Eh, no siempre, pero generalmente yo diría que aquí, casi siempre ocurría aquí, en esta etapa de conciliación, cuando se dictaban ya las providencias precautorias o contra el comerciante concursado, pero muchas veces desde el inicio ya cada vez es más frecuente que se dicte, desde la etapa de visita. Pero además de eso, también en la etapa de conciliación, mm, en el procedimiento judicial, hay que elaborar la lista de acreedores, ¿de acuerdo? Hay obviamente una lista provisional, esta puede tener observaciones y va a culminar con una lista definitiva, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los acreedores van a tener diversos momentos, lo vamos a ver, diversos momentos donde pueden pedir que se les reconozca su crédito, ¿de acuerdo? Eh, y desde la parte técnica, el conciliador lo que va a buscar en esta etapa de conciliación será la celebración de un convenio entre el deudor y sus acreedores, o mejor dicho, entre el concursado, el comerciante concursado y sus acreedores, obviamente, mejor dicho, sus acreedores reconocidos, ¿de acuerdo? O los que se perfilan para ser reconocidos, y eh, el conciliador obviamente va a tener la administración de la empresa y debe buscar, o es su deber buscar, maximizar el valor de la empresa. ¿De acuerdo? También es en esta etapa donde, obviamente, la etapa de conciliación, y es una diferencia importante, va a estar muy acotada en el tiempo. Prácticamente es un año, que se dice mucho, pero es prácticamente un año para ponerse de acuerdo con los acreedores que suelen estar pues en una postura a lo mejor muy enojada, suelen estar molestos, ¿no? Porque no solamente no van a cobrar el 100% de su crédito, sino que además se enteran que en la misma situación hay muchos más, ¿no? Entonces, pues, prácticamente, si ahí son 100 acreedores, pues de cada peso que les debían les van a pagar un centavo, ¿no? Imagínense como acreedor eh, la desilusión que eso, pues muchas veces no, los acreedores no están en la mejor disposición.
para celebrar un convenio de conciliación. Por muchas razones. La comercial, la de negocios es esta, ¿no? Y a veces mal entendida, creo yo, porque, insisto, el, gran parte de hacer negocios bajo este sistema económico es el capitalismo y sus diferentes variantes, de una manera muy sencilla, muy simple también, evidentemente, de, de referirlo, pues tiene mucho que ver con el crédito. Entonces, el, esta etapa de conciliación es en realidad una reestructura del comerciante concursado, pero muchas veces no se ve así por parte de los acreedores. También hay que decirlo, en esta etapa los acreedores empiezan a tener preferencia unos sobre de otros, ¿de acuerdo? Habrá quien tiene garantizado su crédito, hay quien apenas si puede armar un contrato y está luchando porque se le reconozca su crédito. Habrá otros que llevan cierta referencia por ley, como pueden ser el fisco o los créditos laborales o de seguridad social, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente complicado. Un año realmente es poco y muchas veces los mismos acreedores, el mismo comerciante desearían que este año verdaderamente fuera así de tajante. La ley lo prevé así de tajante. Un- eh, Hay una etapa de conciliación, lo logras o no lo logras. Lo que la práctica nos ha enseñado, pues, es que eh, los diferentes incidentes, los diferentes medios de impugnación que las partes, que son muchas, tienen a su disposición, y han impactado de manera importante en el tiempo que se lleva la conciliación. Y desafortunadamente no para bien. Es decir, suele haber un retraso importante en el tiempo que se lleva una conciliación. Es decir, nos toma más de un año, ¿de acuerdo? El, ¿Es mejor el sistema anterior? Desde luego que sí. ¿Es perfectible? Por supuesto que sí. ¿Le corresponde a la ley hacerlo? Yo creo que no. Le corresponde, es decir, el que la etapa de conciliación verdaderamente sea exitosa, le corresponde más eh, l- a la concepción social que tenemos sobre el concurso mercantil. Hay que cambiar eso, la concepción que tiene el comerciante sobre la etapa de conciliación, la concepción que tienen los propios especialistas del IFECOM, que son los más avanzados, pero a veces también patinan un poco en ello, la concepción que tienen pues los diferentes profesionistas que vivimos en un concurso mercantil, principalmente en estas 5 etapas, ¿no? Quien elabora, interviene, interpreta los análisis, o todo el análisis financiero del comerciante o de la empresa, el análisis jurídico, el análisis contable, el análisis administrativo, el análisis económico, eh, que podamos crear realmente canales o puentes de comunicación en beneficio de todos. Implica un cambio de postura de los acreedores, entender que están llamados a ayudar, están llamados a creer, a dar más crédito, ¿no? Pero que eso por sí solo no tiene que ser desastroso, ¿no? Que están llamados también a la cooperación. Obviamente las autoridades fiscales, generalmente sí, las autoridades fiscales y las autoridades en materia de seguridad social también cooperan mucho cuando hay un concurso. Eh, están, También hay un tema importante sobre cómo maximizar el valor de la empresa, donde también hay terceros que a lo mejor, eh, si en lugar de velar por su interés propio, colaboraran un poco más, pues darían más calma tanto al comerciante como a sus acreedores, ¿no? Pero vamos, es sumamente complicado. Obviamente los jueces que cada vez sean mucho más especializados y que también tengan ellos herramientas, se capaciten en herramientas no solo de conocimiento jurídico, sino también en herramientas o técnicas de negociación, de conciliación, de mediación,
en herramientas o que se capaciten en cómo entender, cómo leer, cómo hacer un análisis financiero, un análisis contable, mm, cómo, cómo pedir información, cómo allegarse de información. Todo eso nos corresponde como sociedad más que a un cuerpo de leyes o a la ley de concursos mercantiles o a las directrices que puede emitir el IFECOM, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Por eso les decía, un año realmente es poco y también ojalá solo fuera un año. Muchas veces, no obstante la claridad y que la ley es tan tajante, nos extendemos más allá del año y no por una cuestión legal, sino porque así la práctica y muchas veces la manera en cómo se litiga el concurso mercantil, pues nos lleva a extendernos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que cambiar. Ojalá podamos hacerlo. Hace un año con la creación de juzgados especializados se dio un paso muy importante, eh, pero es necesario hacer mucho más, ¿no? Y obviamente nos corresponde a nosotros, a la sociedad, a los profesionistas que intervenimos en un concurso mercantil. Sí, siguiendo con la diapositiva, sí, en la etapa de conciliación no se logra la celebración del convenio concursal, entonces, como regla general, entonces el comerciante es declarado en quiebra. Es decir, si después de un año tú, comerciante, eh, no pudiste convencer o ponerte de acuerdo con tus acreedores reconocidos eh, sobre lo valioso que es que continúe tu negocio dentro del sistema económico, si no lograste convencerlo, no lograste que te dieran más confianza o más crédito, pues entonces es irremediable que acudas a la quiebra, a la etapa de quiebra. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay que prácticamente subastar los bienes que tiene el comerciante, aquellos derechos que tenga, pues hacerlos líquidos y adjudicarlos para que pues se pueda hacer pago a los acreedores reconocidos en moneda concursal, ¿no? Que prácticamente pues es esta proporción de por cada peso cuántos centavos te van a pasar o de otra manera pues eh, tu deuda se va a pagar con tanto porcentaje de quita, ¿no? Eh, por, porque solo alcanza para, para todos si lo hacemos de esta manera. De manera en el procedimiento de concurso mercantil, es esto lo que se vigila, lo que se vigila el juez es, y donde interviene el juez, es en la subasta y adjudicación de bienes del quebrado, y el síndico, es decir, este especialista del IFECOM, desde la parte técnica, pues va a participar en el inventario, la evaluación y la venta de los bienes del quebrado, del comerciante quebrado, para hacer pago a los acreedores, insisto, en moneda concursal. Esto que les acabo de comentar es, en términos generales, el procedimiento de concurso mercantil. ¿De acuerdo? Veíamos, bueno, veían ustedes, tuve la fortuna de darles este módulo también. En el, en el, hay varios procedimientos mercantiles. Está el juicio oral, están los procedimientos especiales o los juicios especiales. Bueno, el concurso mercantil es dentro de esa clasificación un juicio especial mercantil, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento o este juicio de concurso mercantil? Pues de esta forma, ¿de acuerdo? Hay formalmente una etapa de visita, una etapa de conciliación y una etapa de quiebra. Vamos a ver en las siguientes clases, eh, concretamente en la siguiente clase, la etapa de visita y la etapa de conciliación, y para la tercera clase, la etapa de quiebra. Brevemente, nos adelantamos un poco. En la etapa de visita, pues vendrá una solicitud por parte del propio comerciante, una solicitud de ser declarado en concurso mercantil, o habrá una denuncia por parte del Ministerio Público del concurso mercantil o una demanda de sus acreedores del concurso mercantil. ¿De acuerdo? Eh, con esta denuncia demanda de concurso mercantil,
lo que se buscará emplazar, si es el caso, y lo que siempre ocurre es que se le dará aviso, siempre ocurre que se le dará aviso al IFECO, ¿de acuerdo? Para que designe a un especialista, en este caso un visitador, que acuda a las oficinas, para que acuda a las oficinas del comerciante a realizar la visita. Y allegándose de los documentos que estime pertinentes, insisto, todo esto ya está muy estandarizado por los formatos del IFECOM, pues realice o emita un acta de visita y posteriormente mm, entregue ante el juez un dictamen de visita, ¿de acuerdo? Que es parte fundamental con lo que el juez va a decidir si hay un concurso mercantil o hay un no concurso mercantil, ¿de acuerdo? Evidentemente, pensemos en el comerciante que presenta su solicitud. En el formato del IFECOM, se le da aviso al IFECOM para que designe a un visitador. El juez ordena la visita una vez que el se designa por parte del IFECOM a un visitador, entonces se tiene que llevar a cabo la visita. Hay un tiempo breve, 5 días, se lleva a cabo esta visita en las oficinas del comerciante que solicita su concurso mercantil y hay un acta de visita y el visitador emite un dictamen. Y con eso se va a definir el concurso mercantil o el no concurso mercantil. ¿Qué hace además el comerciante que presentó su solicitud? Pues con su solicitud acompañó pruebas, generalmente pruebas documentales, ¿no? De por qué estima que se cumplen en su caso los presupuestos de concurso mercantil, que vamos a ver enseguida. Va a poder alegar respecto de su solicitud de concurso mercantil y generalmente también hace algún comentario sobre la visita y pues esperará la sentencia de concurso o sentencia de no concurso por parte del juez, la cual la puede apelar de ser el caso, ¿de acuerdo? Incluso también puede haber una impugnación en amparo directo, que ocurría muchas veces hasta antes de tener juzgados especializados, pues que eh, se presentaba la solicitud o la denuncia, bueno, generalmente denuncia no, pero pues se presentaba la solicitud o la demanda de concurso mercantil, pues el juzgado o el juez, viendo o temiendo la avalancha de trabajo que se avecinaba, desechaba, ¿no? Lo cual era totalmente ilegal porque no podía haber el desechamiento de una demanda o solicitud de concurso mercantil. Lo procedente era hacer una especie de prevención. Lo válido era pedir aclaraciones respecto de la solicitud o la demanda, ¿de acuerdo? Pero eso generalmente no ocurría. Claro, después se ganaba en el amparo directo, etcétera, entonces, perdón, amparo indirecto, entonces terminaban admitiendo. Eso por una parte, pero también hay que decirlo, no todo era o era culpa del Poder Judicial de la Federación. Lo cierto es que también muchas veces, sobre todo cuando se demandaba el concurso mercantil, pero también pasaba cuando había una solicitud del propio comerciante, se hablaba de créditos en específico, ¿no? Como buscando el pago, es decir, los acreedores llegaban y narraban porque no se les había pagado a ellos y se les tenía que pagar porque su deuda entraba en los supuestos de concurso mercantil, cuando ese planteamiento pues es incorrecto. El, lo vamos a ver, no me voy a adelantar, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuál es el planteamiento correcto. Pero hay que decirlo, muchas veces no, las solicitudes o las demandas de concurso mercantil no se planteaban correctamente. Claro, en aras de un acceso a la justicia, al final se admitían después de este caminito o sustanciados los medios de impugnación, pero hay que decirlo, no todo era culpa del Poder Judicial de la Federación, o en muchas ocasiones también había deficiencias en la manera en que se narraban los hechos y se buscaba acreditar los supuestos o los presupuestos de concurso mercantil. En menor medida, pero bueno, también los formatos del IFECOM no tenían
el avance no eran tan amigables como lo son ahora, ¿no? Hace algunos años, hace 10 años, no eran así. Entonces, pues de cierta manera también influían, no eran tan claros. Ya se ha avanzado mucho y, insisto, apenas pues llevamos un año, entre comillas. Realmente llevamos muy poco tiempo con juzgados especializados. Entonces, pues bueno, esperamos que así como el IFECOM ha tenido un avance importante con juzgados especializados, pues también la práctica del concurso mercantil en México mejore mucho, mejore sustancialmente. ¿De acuerdo? El, pueden también, perdón, en el caso, estando aquí en la etapa de visita, en el caso de una denuncia o una demanda de concurso mercantil, pues bueno, se, el demandado es el comerciante, ¿verdad? Y el comerciante entonces recibe pues este emplazamiento, se le informa que se ha denunciado o se le ha demandado el concurso mercantil, es decir, se le acusa, por decirlo de alguna manera, se le acusa de haber incurrido en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago y eh, se le informa desde ese momento que ya se ordenó una visita, ¿de acuerdo? Por parte de un especialista del IFECOM, visitador, para que pues lo atienda y le muestre toda la información que el, el visitador eh, le pida. Ojo, no se trata de una pesquisa, el, sí está muy claro en la ley y obviamente también en los formatos del IFECOM que vienen de las pues, directrices administrativas que también se han dictado, qué información se pide, lo vamos a ver, pero y obviamente es información generalmente contable, pero a lo que voy es que no puede quedar necesariamente ahí, no se puede ordenar una pesquisa de dame todo lo que tengas a ver qué te encuentro, pero sí puede haber temas específicos, por ejemplo, oye, te pregunto si está siendo auditado legalmente. Si me dices que sí, pues entonces te pido los documentos que lo sustenten. Si me dices que no, pues con eso yo trabajo, ¿de acuerdo? Pero sí tiene el visitador esta flexibilidad de pedir un poco más de documentación para darse una idea de el estatus que tiene el comerciante y sobre todo relacionado con los presupuestos del concurso mercantil. El, volvíamos entonces, cuando hay una denuncia o una demanda de concurso mercantil, entonces se emplaza al demandado, en este caso es el comerciante, y el comerciante contesta la demanda de concurso mercantil y con esa demanda se le da vista al, eh, al denunciante o a los demandantes del concurso mercantil, se le da vista por 3 días y una vez que la desahogan, pues entonces se ordena, mejor dicho, inicia la visita, ¿de acuerdo? O se ordena el inicio de la visita. Es decir, la visita se ordena casi a la par que se admite la demanda o la denuncia de concurso mercantil. En ese momento se ordena la visita. Lo que pasa es que obviamente tiene que estar ordenada para que el comerciante demandado tome conocimiento de que se le va a visitar y el IFECOM designe a un visitador. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual la visita se ordena prácticamente desde el autoadmisorio. Pero una vez que ya se tiene a una persona designada y que el comerciante ya contestó la demanda y sobre esa contestación de demanda los demandantes o el denunciante pudo decir algo al respecto, entonces eh, podríamos decir que ya se eh, ordena la realización de la visita. ¿De acuerdo? Es decir, la visita ya está ordenada, luego viene un momento en donde se ordena su realización y luego viene un inicio o una etapa, perdón, un momento de inicio de la visita, cuando efectivamente el visitador acude ya a las oficinas del denunciante, perdón, del comerciante, presumiblemente en concurso. ¿De acuerdo? El, y bueno, de igual manera,
los acreedores o el denunciante, en caso de ser el Ministerio Público, pues habrán aportado pruebas, el demandado o el comerciante demandado habrá aportado pruebas para decir que no está en concurso. Sobre estas pruebas, generalmente documentales, tendrán su desahogo. Eh, en este caso, pueden también los acreedores hacer llegar dictámenes de expertos sobre la situación del comerciante, que presumiblemente va a ser concursado o a quien se le demanda el concurso mercantil. Y con todo eso, hay una etapa de desahogo de pruebas, hay una etapa de alegatos y desde luego hay una citación para escuchar sentencia de concurso o de no concurso mercantil. ¿De acuerdo? El, Básicamente, esta es la primera etapa y este es el inicio del procedimiento de concurso mercantil y de manera concreta este es el juicio de concurso mercantil. ¿De acuerdo? Eh, una vez que hay una sentencia de concurso o de no concurso, entonces si hay sentencia de concurso, pues evidentemente pasaremos a la etapa de conciliación. ¿De acuerdo? O pasaremos a las siguientes etapas. Si hay una sentencia de no concurso, pues bueno, hay algunas sanciones, las veremos de costas, obviamente los gastos, hay que pagar los honorarios del visitador, hay otros requisitos que ahorita no ahondamos en ellos, como de temas de garantizar los honorarios, quién los tiene que garantizar, etcétera, los vamos a ver en la siguiente clase, que es propiamente la ya del procedimiento, pero ahorita ya esbozamos brevemente por lo menos el inicio, ¿de acuerdo? Eh, la etapa de conciliación. En la etapa de conciliación hay formalmente una apertura de esta etapa. El juez informa que se ha abierto la etapa de conciliación en caso de que haya una sentencia de concurso mercantil. Entonces, hay formalmente la apertura de esta etapa y nuevamente se le pide al IFECOM, se le notifica y se le pide que nombre a un conciliador. Bajo ciertos supuestos puede ser el mismo visitador, los vamos a ver, pero bueno, el IFECOM tiene que designar a un conciliador, ¿de acuerdo? Empieza a correr el término de la conciliación, se establece también una fecha de retroacción, vamos a ver qué es esto, sobre todo para evitar algunos temas en fraude de acreedores, ¿verdad? 270 días hacia atrás. Eh, Durante esta etapa, eh, el comerciante en términos generales ya resiente tanto las providencias precautorias, o sea, materialmente es cuando ya lo empieza a sentir. Insisto, muchas veces se dictan desde la etapa de visita y a veces desde ahí se resiente, pero generalmente o típicamente, o por lo menos en la práctica, así ha ocurrido casi siempre, no es la regla, pero casi siempre se dictan ya en la etapa de conciliación, ya que hay una empresa en concurso mercantil y eh, es aquí cuando ya el comerciante resiente los efectos de estar en concurso. Eh, en términos generales, es despojado de la administración de su empresa, ¿de acuerdo? El comerciante ya no puede ocuparse de la administración de su empresa, lo va a hacer alguien más. ¿Quién? El conciliador, vigilado tal vez por los acreedores, y esto a través de una figura que se llama el interventor, y vigilado también por el juez. Dicen otros autores, o dicen algunos autores, en la etapa de conciliación, pues lo más grave para el comerciante concursado es que tiene que ver cómo la administración de su empresa eh, la van a tomar ahora los acreedores. Claro, bajo un procedimiento establecido en ley, de manera ordenada, es decir, a través del conciliador, interventores, vigilado por el juez en todo momento, pero prácticamente eh, pierde todo poder de decisión sobre la administración de su empresa. ¿De acuerdo? Hay revocación de poderes, por ejemplo, salvo algunos muy específicos. Se busca que el conciliador sea ya el encargado de la administración y de maximizar el valor de la empresa. Entonces, eso es algo bastante doloroso para el comerciante. Tiene que
despojarse completamente de la empresa y además tiene que, eh, pues prácticamente abrir toda su baraja de posibilidades para que el conciliador tome la decisión. Se entiende que va a ser una decisión profesional, que está capacitado para ello, pero eh, prácticamente el comerciante entra en esa impotencia de no, ya no es escuchado, ¿no? Lo que se entiende es que pues tuvo todo el tiempo del mundo para hacer las cosas bien, no lo hizo así, entonces pues son ahora los acreedores quienes se van a encargar de la administración de la empresa, ¿no? Claro, a través, insisto, del procedimiento que está previsto en la ley, el conciliador, los interventores, vigilancia del juez. Eh, obviamente, se empiezan a llegar todos los acreedores, empieza también a ver, a veces en ocasiones, cierta fuga de algunos contratos o de algunas negociaciones que a lo mejor el comerciante ya siente seguras, pues si prácticamente acciones separatorias o incidentes de separación de bienes, eh, todo aquello que por ejemplo, si le vendieron algo y todavía no se lo entregan, pues pueden recuperarlo, pueden detener la entrega. También entra en esta impotencia el comerciante de ver cómo muchas cosas que él pensaba que iban a ocurrir y con las que él pensaba que iba a poder estar mejor, ya no se materializan. ¿De acuerdo? A veces con una buena gestión del conciliador y buscando maximizar este valor de la empresa se logra, pero es totalmente una gestión del conciliador. Legalmente hay muchos terceros que pueden estar protegidos en su interés, quizá tal vez muy egoísta, pero al final su interés comercial de abandonar un poco, dejar a su suerte un poco al comerciante. ¿De acuerdo? Y el conciliador obviamente necesita saber quiénes son los acreedores del deudor o del concursado, elabora una lista de acreedores, hay una lista provisional, empieza a ver informes bimestrales que tienen que ver principalmente con la administración de la empresa, no abarcan únicamente el área de conocimiento de la administración, pero básicamente eso es eso. Obviamente hay información contable, información financiera, información jurídica, pero versan sobre la administración de la empresa, cómo maximizar su valor, si puede venderse como un negocio todavía viable una vez que se capitalice o si ya no hay nada que hacer y hay que quebrarlo. Eh, todo ese drama se vive prácticamente en la etapa de conciliación. De ahí que les decía, un año a veces es muy poco y ojalá solo fuera un año, ¿no? Eh, si la ley nos dice esto, máximo un año, ojalá solo fuera un viacrucis de un año. Muchas veces no es así, esto se extiende un poco más del año. El, obviamente, esta lista de acreedores, pues también es un momento muy doloroso para algunos acreedores. No les insisto, muchas veces si no documentó adecuadamente su crédito, pues puede sufrir aquí las consecuencias. Y es también traumático para los acreedores. También es traumático ver, pues no es lo mismo ver que se va a dividir entre 100, que se va a dividir entre 1000, que se va a dividir entre 2000 acreedores, ¿no? Prácticamente cada peso, entre cuántos se va a dividir. Si muchas veces no se dimensiona también la parte fiscal, ¿no? Muchas veces todo el mundo se engancha en la lista de acreedores, por decirlo de alguna forma, privada